Vectores. Los vectores se utilizan para representar magnitudes vectoriales, ¿sí? Nosotros las magnitudes vectoriales ya las veníamos estudiando, es más, están en videos anteriores explicadas en la parte de velocidad. Bien, ¿qué son las magnitudes vectoriales? Primero, magnitud, todo aquel cuerpo que sea susceptible a ser medido. Medir es comparar una cosa con la otra. Bien, el módulo se refiere al número más la unidad. Si hablamos de matemáticas, y si nos basamos en matemática, puede ser también lo que se conoce como la longitud, ¿sí? La dirección, sabemos que la dirección puede ser horizontal, vertical o en diagonal, ¿sí? Lo representamos siempre con líneas, horizontal, vertical, diagonal. El sentido puede ser para la derecha, la izquierda, arriba y abajo. Y el punto de aplicación es dónde voy a ejercer a esa fuerza. Pues nosotros los vectores los utilizamos para representar fuerzas, velocidades, etc. Si hacemos nuestras fuerzas en los puntos de aplicaciones correctos, vamos a poder tener el beneficio de aplicar esa fuerza. Por eso es muy importante el punto de aplicación. Los vectores se representan con flechas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un vector que tiene como parte de salida el punto A, va hasta el punto B, ¿sí? Dibujamos la flecha desde donde partió hasta donde llegó, entonces lo voy a llamar vector AB, ¿sí? Que me une esos dos puntos. Bien, también si lo ponemos adentro de un eje cartesiano, podemos saber el módulo, por ejemplo, de este vector W, lo tenemos adentro de un eje, tenemos el eje Y y el eje X, podemos decir exactamente cuánto mide este vector, ¿sí? Porque ¿se acuerdan que ustedes en matemática, cuando quieren escribir una variable, la que sea, ponen entre paréntesis x, punto y coma y? Para decir la medida, para hablar de puntos en matemática, cuando hablamos en puntos de una gráfica. Nosotros lo vamos a usar para medir este vector, esos puntos. Entonces vamos a decir que el vector W en x, ¿sí? Que lo tengo acá, es 4, vamos a ponerle centímetros, punto y coma, 3 centímetros. Esto me quiere decir que este vector W, por ejemplo, tiene en X 4 centímetros y en Y tiene 3. De esta forma yo sé que cuando lo dibuja a partir del origen voy a saber dónde está su ubicación. Bien, pero los vectores son segmentos orientados, ¿sí? Por eso dijimos que tienen un sentido y una dirección. Los vectores pueden ser equipolentes. Se llaman equipolentes a todos aquellos vectores que tienen igual módulo, igual dirección e igual sentido. Y se llaman opuestos a los vectores que tienen igual módulo y dirección, pero diferente sentido. Bien, estos vectores también la particularidad que tienen y que nos sirven a nosotros en física es que se pueden sumar. ¿Por qué? Porque armamos un sistema de fuerzas que nos permite sumar a los vectores que están actuando. Cálculo de fuerza resultante. La fuerza resultante es la suma de todas las fuerzas que se ejerzan sobre un cuerpo. Nosotros las podemos dividir estudiándolas tanto en el eje X como en el eje Y, pero en este caso las vamos a sumar según se presenten. El primer caso, que sean fuerzas ejercidas en el mismo sentido, ¿sí? En el primer caso, vamos a hacer una caja, ¿sí? Vamos a hacerle un auto, 2 ruedas. Eso es un auto. Ok. Y nos vamos a encontrar con que un hombre va a hacer una fuerza, que la voy a llamar 1, ¿sí? Y otro hombre va a hacer otra fuerza, que la voy a llamar 2. Nosotros representamos en los dibujos de física vectores, pero mini vectores, ¿sí? Para poder imaginarnos a dónde van las cosas. Ahora vamos a representar los vectores reales. Bien, supongamos que la persona 1, la que está haciendo la primera fuerza, hace una fuerza de 200 newtons, y la persona 2 hace una fuerza de 100 newtons, ¿sí? Y yo tengo que representar estos vectores y sumarlos. Lo primero que tengo que aclarar es una escala. En este caso, y como yo estoy en el pizarrón, voy a tener que hacer una escala más grande que la que ustedes pueden hacer en su carpeta, ¿sí? Por usar en este momento para estas fuerzas, la escala de las fuerzas, ¿sí? Va a ser, como son 200 y 100 newtons, yo voy a decir que 50 newtons los tengo en 10 centímetros. Lo bueno es que cuando las fuerzas son ejercidas en el mismo sentido y con la misma orientación, las puedo sumar de manera directa. O sea que hay dos formas. Hay una forma analítica y
y una forma gráfica. La forma analítica es muy simple. Podemos aplicar el segundo principio de Newton de la sumatoria de las fuerzas, pero solo vamos a usar R, que es la fuerza resultante. Le dibujamos un vector porque va a terminar dándonos un vector, el vector R, que va a ser el vector de resultado. En este caso, como las dos fuerzas se suman, ¿sí? Las dos personas están empujando ese cuerpo, yo voy a decir que la fuerza 1 más la fuerza 2 me va a dar el vector R, entonces R va a ser igual a la fuerza 1, que era de 200 newtons, más la fuerza 2, que es de 100 newtons. Por lo tanto, R va a valer 300 newtons. Ya sé cuánto me tiene que dar el vector. Entonces ahora voy a hacer la parte gráfica de este vector. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a dibujar el eje X de nuestros ejes cartesianos. Vamos a hacer lo que sería una recta numérica, que es como la conocemos nosotros. Marco este vector que estaba en rojo, el de F1, siguiendo mi escala, sé que tengo que medir 40 centímetros para dibujar bien a mi vector. Entonces, acá, una vez que llegué a los 10, la flecha la dibujo hacia atrás. ¿Sí? No voy a dibujar una flecha así, ni una flecha así, porque no me sirve. ¿Sí? Dibujo la línea y a partir de donde terminé, las flechas hacia atrás. Así no se me modifica la longitud de mi vector y me da bien el resultado. Vamos ahora a escribir, esta era F1 en color rojo. Y ahora yo le tengo que agregar F2. F2 va a medir 20 centímetros. Bien, vamos a borrar esto acá. Así queda bien y se interpreta mejor. Ya sabemos que para este lado son las X positivas. Entonces voy a medir desde donde terminó mi vector anterior, desde la puntita, hasta los 20 centímetros. Esto es F2. Y ahora voy a representar el resultado. El resultado va a ser la suma de estos dos. Los primeros 30 centímetros, ¿se acuerdan que eran 40? Tenemos 30, más 30 son 60. Y si yo hago una regla de 3 simple y digo, sí, 50 newtons los tengo en 10 centímetros, si yo tengo 60 centímetros X, cuando lo haga la multiplicación me va a dar los 300 newtons, ¿sí? Bien, entonces ahora marco el vector resultante. Lo voy a marcar desde donde empecé hasta donde terminé. Acá tengo los primeros 30. Acá tengo los otros 30. Y este es el vector R, que es el resultado, ¿sí? Caso 2. En este caso 2 vamos a tener el mismo cuerpo que tuvimos al principio, solamente que en este caso hay una persona que la voy a llamar F1, que está haciendo una fuerza de 300 newtons, y tenemos a una persona 2 que lo está empujando hacia el otro lado, es decir, uno empuja para allá y el otro empuja para acá, y está haciendo una fuerza, ¿sí? Vamos a llamarle fuerza 2, de 200 newtons. Tenemos que decir para qué lado va a ser lo positivo. Para mí, todo lo positivo, o sea, todas mis X positivas van todas para allá. ¿Sí? Entonces, empiezo a sacar los datos. F1 de 300 newtons es positiva. F2 es de 200 newtons, ¿sí? Y viene en el sentido contrario, o sea que va a ser menos 200, voy a poner menos acá chiquitito, menos 200, y la escala que voy a utilizar para estas fuerzas va a ser 100 newtons son 10 centímetros, ¿sí? Entonces, vamos con la parte analítica. En la parte analítica, para sacar el vector R, que es el resultante, tengo que sumar las fuerzas. F1 más F2. ¿Sí? Siguiendo mis unidades y diciendo que todo lo positivo es para allá y todo lo negativo es para acá, me va a quedar que es 300 newtons más
y ahí le pongo el menos 200 newtons. Sabemos entonces que el vector resultante nos va a dar 100 newtons. Es decir, que nuestro vector resultante debería medir 10 centímetros según la escala que planteamos. Bien, empezamos a la parte gráfica. ¿Sí? Voy a dibujar la recta numérica en la cual voy a plantar a todos mis vectores. ¿Sí? Voy a poner que el punto 0 está acá. ¿Sí? En este punto, así puedo empezar a representar los vectores. Bien, voy a representar primero el vector del hombre, porque es la fuerza 1, ¿sí? De este primer hombre, que son 300 newtons, y si yo digo que 100 newtons son 10 centímetros, tengo que dibujar 30 centímetros de vector. Entonces, apoyo la regla, viene el origen prolijo, y acá voy a representar la fuerza de F1. Bien. Y ahora me queda representar la fuerza de F2. ¿Cómo la voy a representar? No es de acá para allá, no es que cada uno está tirando para un lado diferente, sino que los dos empujan al mismo punto. O sea que si F1 apunta hacia acá, ¿sí? Queriendo empujar hacia acá, F2 va a partir de acá, pero va a empujar hacia el otro lado. Representamos como 20. ¿Sí? Lo voy a poner abajo de la línea verde que hice para que se pueda ver bien cómo va ese vector. Bien, entonces acá tenemos lo que sería F2. ¿Sí? Marcamos el resultado que obtuvimos. El vector R, que era el resultante, yo lo mido acá, me quedaron 10 centímetros, así que lo hice bien. Me quedó bien la escala, hice bien tanto el cálculo analítico como el cálculo gráfico. ¿Sí? Y sabemos que al final de cuentas, F1 fue el que le ganó a F2. O sea que mi vector va a estar orientado al lado positivo y este va a ser R resultante. Si hubiese sido que F2 le ganaba a F1, se hubiera dado vuelta hacia allá nuestro vector resultante. Ahora, caso 3. Supongamos que en este caso tenemos un cuerpo, ¿sí? El mismo que tuvimos todos los ejemplos, en el cual una persona hace una fuerza que la voy a llamar F1 y otra persona hace otra fuerza que la voy a llamar F2. Lo que sí yo sé es que entre ellas hay un ángulo de 60 grados. Bien, vamos a darle valores. F1, vamos a darle un valor de 300 newtons. F2, le vamos a dar el valor de 200 newtons. Y el ángulo que está en el medio es de 60 grados. Bien, vamos a empezar a construir nuestro paralelogramo. Para hacer el método del paralelogramo, lo que vamos a necesitar es un transportador. ¿Sí? Si ustedes tienen escuadra, transportador y regla son esenciales para hacer estos dibujos. Bien, vamos a primero empezar por la parte gráfica de este problema. ¿Sí? La escala de las fuerzas, 50 newtons, 10 centímetros. Bien, lo primero que voy a hacer, cuando sumo por el método del paralelogramo, unimos los vectores, vamos a poner la B de vector, los vectores por su origen. ¿Sí? Por acá, por el origen, por ahí los vamos a unir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar nuestro transportador, lo vamos a apoyar en la hoja. En vez de usarlo con la forma normal, que es la forma horizontal, nosotros los vamos a usar en vertical, siendo los 90 grados lo que era el eje X, ¿sí? Lo más importante, siendo los 90 como si fueran los 0. Entonces de acá yo puedo medir los 60 para un lado de la primera fuerza y los 60 para el otro, ¿sí? Pues sabemos que la diferencia entre las dos fuerzas es de 60 grados. Bien, apoyo, marco acá el origen, marco los 60 grados para la fuerza del hombre, los 60 grados para la fuerza de la mujer. Con mucho cuidadito saco el transportador y en base a esas dos líneas voy a comenzar a graficar, ¿sí? Vamos a graficar a la fuerza 1. Recordemos que a los vectores por el método del paralelogramo los unimos por el origen. Así que voy a empezar con la fuerza F1, ¿sí? Dijimos que
50 newtons son 10 centímetros. Bueno, si yo lo mido y lo hago con 60, me va a quedar hasta acá arriba donde da el reflejo. Así que voy a corregir la escala para que ustedes lo puedan ver bien y voy a usar 100 newtons, 10 centímetros, ¿sí? Esto suele pasar siempre cuando hacemos ejercicios de vectores. Siempre lo que tenemos que hacer es corroborar que nuestras escalas estén bien para que podamos resolver de manera correcta. En este caso yo no podía hacerlo tan grande porque me iba a terminar dando en el reflejo. Así que lo voy a hacer con 30. Apoyo la regla, trato de mantener siempre la recta y marco la fuerza 1, que son 30 centímetros. Una vez que dibuje la flechita, ahí va para atrás. Esto va a ser el vector F1, ¿sí? Ahora voy a dibujar el vector F2. Siempre se acuerdan que hemos marcado el puntito con el transportador para marcar los 60 grados. F2 va a ser de 20 centímetros. ¿Sí? Y va a terminar acá. F2, el vector. Ahora tengo que construir un paralelogramo, ¿sí? Para construir este paralelogramo, lo que tenemos que hacer es, nos vamos a ayudar con dos reglas. Esta regla lo que va a hacer es mantenerme la inclinación para que yo lo pueda ir moviendo por el pizarrón. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo que me quede como si fuera una escuadra. Y lo voy a trasladar hasta la punta de mi vector F1. Si lo hice bien y lo hice con una escuadra, me va a quedar perfecto. Entonces acá, ¿sí? Voy a dibujar los 20 centímetros de mi vector que hice en espejo, ¿sí? Este se me borró un poco. Es difícil hacerlo en el pizarrón, ustedes en la carpeta con sus hojas lo van a poder hacer mejor. Este era el vector F2 que se me borró cuando pasé la regla. Este es el vector F2 primo. ¿Sí? Mide lo mismo pero está enfrente. Bien. Vamos a hacer lo mismo ahora con F1. Me había olvidado la flechita. Perfecto. Bien. Vamos otra vez tratando de mantener la diagonal, ¿sí? Igual lo bueno es que estos vectores se me van a cruzar, ¿sí? Así que eso es lo mejor que me puede pasar, porque al cruzarse vengo arrastrando. Lo traigo hasta la punta y me quedó así. Esto va a ser el vector F1'. Lo vamos a dibujar con línea punteada. Así ya sé que estos son los vectores originales y los que están con línea punteada son los vectores que dibujé para formar el paralelogramo. Bien. Esta la voy a volver a marcar para que se vea bien la forma del paralelogramo. ¿Sí? Una vez que hice eso, para medir el resultado, voy a agarrar y desde el origen, donde comenzó el dibujo de los vectores, hasta donde se me cruzaron las puntas, voy a marcar con mi regla cuánto mide. En este caso mi regla es corta, extraño las reglas del colegio, ya se los he dicho porque bueno, son reglas que son mucho más cómodas para hacer estos dibujos. Bien, tratamos de apoyar la regla, que queden simétricas las dos. Y trazo... Se me movió. Y trazo el resultado. Bien, hasta acá. Listo. Dibujo la flecha de mi vector R. Y ahora me voy a dedicar a hacer la parte analítica, es decir, ¿cuánto vale R?
lo voy a calcular a partir de la regla de 3 simple que voy a aplicar con esta escala, pero primero tengo que saber cuánto mide R. Apoyo la regla y mido. Bueno, tengo 30 hasta justo donde se me pifió. 34,5 me quedó a mí. Entonces, 34,5 centímetros. Para sacar R, ¿yo qué voy a decir? Si este mide 34,5 centímetros, yo sé que 100 newtons los tengo en 10 centímetros. Ahora, si yo tengo 34,5 centímetros, X. Y ahí voy a sacar la cuenta de cuánto mide el vector resultante. Entonces, cuando haga la regla de 3, sí va a ser 34,5 por 100, ¿sí? Dividido los 10 centímetros. Y me queda que la fuerza resultante del vector R es 345 newtons. Entonces, R, que era lo que estábamos buscando, tiene un valor de 345 newtons. Y ahí terminé el método del paralelogramo. Esta es la parte que nosotros llamamos analítica, ¿sí? La parte que... Cuarto ejemplo, regla de la poligonal. En este caso vamos a tener obviamente el mismo cuerpo que tuvimos durante toda la explicación. Va a haber una fuerza que se va a ejercer hacia allá, que la va a hacer F1. Y va a haber otra que va a ser realizada por F2, ¿sí? F1 va a tener un valor de 300 newtons. F2 va a tener un valor de 200 newtons. Y la escala, fíjense que acá no hay ningún ángulo. En la escala de las fuerzas va a ser 100 newtons, 10 centímetros. ¿Qué es lo que cambia? Que en el método del paralelogramo uníamos a los vectores por el origen, ¿sí? Por donde partían el vector. En este caso tenemos que dibujar primero un vector y después sumarle el otro. Bien. Vamos a ver que este está en diagonal, este está en horizontal, así que los voy a representar. La diagonal en este caso no me interesa mucho medirla que sea tan así o así o así porque no me hice ningún ángulo, así que la voy a tratar de hacer lo mejor que me salga. Y tenemos los 300 newton, la escala, usamos la misma, ¿sí? Usamos la escala de 100 newtons, 10 centímetros, ahí tengo F1. Voy a dibujar F2, fíjense que ni siquiera están unidas por el mismo punto, F2 está dibujada más lejos, o sea que F2 lo voy a dibujar por acá. Bien, F2 son 20 centímetros, F2, y los voy a sumar por este método. Bien, sigo acá. ¿Cómo se hace en este método? Lo que se va a hacer es que este vector F2 yo se lo voy a sumar en el extremo a F1 respetando su ubicación. Bien, entonces, dibujo F1, trato más o menos de respetar la diagonal que yo misma dibujé. Vamos a desplazarlo un poco. Ahí está. Dibujamos a F1. Acá está su origen. F1. Bien, y ahora voy a dibujar a F2. F2 lo hicimos como una línea recta. ¿Y dónde se lo voy a sumar? Acá, en el extremo donde terminó los 20 centímetros que corresponden a los 200 newtons. Este va a ser F2. Y el resultado lo voy a obtener de unir. O sea, el vector R lo voy a tener de unir de donde partió, ¿sí? Hasta donde finaliza la suma de todo este vector. Y esto va a ser R. Vamos a medir cuánto nos da. Tenemos 30 hasta acá. Y vamos a hacerle unos 46 centímetros. Si quiero saber cuánto vale R, hago simplemente la regla de 3. Yo sé que tengo en 10 centímetros, tengo 100 newtons.
En este caso tengo 46 centímetros, o sea que lo que voy a obtener son mi vector R, que es 460 newtons. Y ahí lo terminé de calcular.